Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria a nuestro amado Dios, porque en este día nos permite por su gracia darle culto. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque tú eres bueno en todo tiempo, porque por tu gracia nos guardas en el hueco de tu mano. Padre, gracias por esa salvación tan grande que hemos recibido a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo. Que en este tiempo, Señor, podamos glorificarte con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón. Padre, quebranta toda obra de la oscuridad que viene con temor, con inseguridad a nuestras vidas y que podamos estar experimentando tu verdadera paz. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Y vamos a mirar en este día la preciosa palabra del Señor que Él nos da por su gracia y que Él mismo cumple. La encontramos en 1 Samuel, capítulo 1, los versículos del 1 al 11. Dice la preciosa palabra del Señor: Hubo un varón de Ramaraín de Zofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jorobam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finnés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te afligieres mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra, que cada día solo por tu gracia tú nos das, y a través de ella nos das la verdadera respuesta, la dirección para nuestras vidas. A través de tu palabra, Señor, que es espíritu y vida, nos das esa verdadera sanidad. Padre, sigue obrando en cada una de nuestras vidas para que podamos estar disfrutando esa plenitud del Espíritu Santo y podamos levantarnos
en cada lugar que nos has puesto por tu gracia, como tus testigos. Padre, especialmente utilízanos para traspasar este pacto a las siguientes generaciones. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hay una respuesta que todos los hijos de Dios tienen que estar disfrutando. Es esa oración que todos los creyentes tienen que buscar. Hay muchas personas sufriendo en muchísimas dificultades, siempre están hablando de problemas. Yo recuerdo una hermana hace muchos años que cada vez que la encontrabas siempre te hablaba, es que tengo una prueba, un problema, y siempre ella te compartía eso, pero pasaban las semanas y cada vez que la encontrabas era el monotema, tengo un problema y tengo un problema. Pero pasaron los meses y los años, siempre era igual, siempre te hablaba de que tenía problemas y por supuesto los problemas están y estarán. La palabra de Dios no dice que los hijos de Dios van a dejar de tener problemas. Pero ciertamente, si estamos todo el día pensando en los problemas, incluso en la oración solo por los problemas, al final nos ponemos enfermos, ¿verdad? Y también muchas veces vemos problemas en la iglesia. Es normal, porque en la iglesia estamos también las personas y todos los hombres pues tenemos defectos, por supuesto, y tenemos fallos. Pero si estamos también enfocados en los fallos, en los errores, ahí perdemos lo más importante, ¿verdad? Satanás nos engaña. Y lo más peligroso es que a causa de eso, de estar los adultos peleando y enfocándose en los problemas, las siguientes generaciones van a caer grandemente. Por eso hay una respuesta que solo en la palabra de Dios, que es la verdad, podemos encontrar. Hay muchas religiones, pero solo la palabra de Dios, que ha sido escrita por 40 hombres, inspirada por el Espíritu Santo, solo ahí podemos encontrar la respuesta. A veces uno le ha pasado, ¿no?, que se ha estropeado un electrodoméstico, por ejemplo la lavadora, ¿no? Y a lo mejor por intentar ahorrarse un dinero, pues llama a una persona que entiende un poquito, ¿verdad?, para que la arregle y tal. Y a lo mejor esa persona la arregla, ¿no? Pero luego al final se estropea más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no ha fabricado la lavadora, ¿verdad? Él entiende o dice que entiende, pero si la llevamos realmente al lugar donde realmente el servicio técnico de la marca de esa lavadora, que son los fabricantes, pues realmente la van a poder reparar bien, ¿verdad? Porque ellos la han fabricado. Dios nos ha creado y Él en su palabra nos da la verdadera respuesta. Por eso tenemos que encontrar toda la respuesta a todos los problemas que podamos experimentar en la palabra de Dios, que es la verdad. Y la palabra nos habla lo más importante. Vemos que un ángel caído, que es Satanás, que se rebeló contra Dios, juntamente con un tercio de los ángeles del cielo, él cayó grandemente. ¿Cómo va a poder vencer a Dios, que es todopoderoso? Por supuesto que no. Y él apareció allí en Génesis 3, y él a través de una serpiente, él mintió. Si comes, no morirás, sino que serás como Dios. El Señor había dado ese pacto en Génesis 2:17 al hombre diciendo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, que si comía ciertamente iba a morir. Pero este ser, que es el padre de la mentira, allí él mintió. Si comes, no morirás, sino que serás como Dios. Te atacó de esa manera, vas a ser como Dios. Y el hombre desobedeció a Dios. Y ese es el pecado original, ¿verdad? Y ese pecado ha hecho que las personas estén separadas de Dios. Hoy en día es sorprendente cómo Satanás sigue obrando de la misma manera. Él dice, tú
puedes hacer lo que tú quieras. Es decir, tú eres Dios. Tú como te sientas, tienes que ser lo que sientas. Puedes hacer todo lo que quieras. Que nadie te coarte, que nadie te impida. Tienes que ser tú mismo. Tú eres como Dios, es lo que está diciendo. Incluso hoy en día, canciones que están enseñando en el colegio a los niños, muchísimas letras hablan de eso. Tú tienes que ser lo que sientes. Y es lo mismo. Han pasado miles de años y Satanás sigue obrando de la misma manera. Por eso, tú serás como Dios, es una mentira, hace que el hombre fracasó y el hombre sigue fracasando. Eso lleva a la destrucción. La evidencia es Génesis 3. Por eso, este ser no se quedó ahí, sino que llevó esa maldición también a las familias. Y eso es Génesis 6, Nefilim, ¿verdad? Las familias cayeron totalmente bajo el poder de Satanás, buscando lo carnal, lo material, dentro de una cultura de la oscuridad. Y eso hizo que fracasaran grandemente al punto que Dios había decidido enviar un diluvio. Y Satanás sigue obrando de la misma manera. También él está totalmente haciendo movimientos a través de la nueva era, los masones, para que la gente esté endemoniada. Muchas personas están buscando respuesta a través de hechiceros, a través de adivinos. Y detrás, por supuesto, hay adivinos que son meros engañadores, pero hay muchos que están poseídos por demonios. Y cuando uno va, aunque sea por ignorancia, y está abriendo las puertas de su vida a través de ese adivino, ahí los demonios entran, por supuesto que sí. Por eso Dios en su palabra aborrece claramente todas esas prácticas. Por eso tenemos que ver y entender cuál es el verdadero problema. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, lo está mostrando y es algo muy científico. No solo eso, también hace que la gente intente tener éxito. Esto es lo que dice este mundo que está totalmente liderado por Satanás. Tienes que esforzarte para tener éxito. Bueno, si tomas ese camino, ahí vas a triunfar, pero bueno, vas a subir hasta arriba del todo, ¿verdad? Y mucha gente busca realmente caminos para hacerse famoso, ¿verdad? En vez de buscar su talento, su especialidad, buscan caminos porque piensan que así serán famosos, tendrán éxito, tendrán mucha plata, es lo que piensan, y fracasan grandemente en el camino. Conozco un joven que él, pues bueno, como muchos jóvenes le gustaría ser futbolista, pero no cualquier futbolista, ¿no? Quiere ser una estrella. ¿Por qué? Porque así ganará muchísimo dinero, ¿verdad? Y él, pues tiene ese corazón, ¿no? Y bueno, es normal, los jóvenes tienen ese corazón, pero claro, eso no es tan fácil, ¿verdad? Ser futbolista profesional. Hay que tener un talento, por supuesto, y el talento se ve desde que un niño tiene 6 años, ya se ve si tiene talento con la pelota, ¿verdad? Como le ocurría a Messi, a Iniesta y a muchos tantos, ¿verdad? Pero él tiene esa ilusión y sus padres les parece bien a muchos porque dice, bueno, pues así se hará famoso, ¿no? Y ganaremos mucha economía. Entonces, es un camino que parece que va al éxito y a este joven, pues lo han puesto en una escuela que es carísima y tiene que estar yendo un montón de horas en metro, volver, y está entregando su juventud totalmente a ser futbolista. Yo lo he visto jugar y bueno, con todos los respetos, no tiene talento. Por supuesto, ha mejorado entrenando, pero no va a ser una estrella seguro. Y él está ahí con toda esa ilusión, gastando su energía, su economía, en algo que realmente es un camino que parece muy atractivo, pero que no va a funcionar. Y Satanás, de muchas maneras, las personas que están separadas de Dios, está mostrando el camino. Busca ese camino, esfuérzate ahí, que vas a ser famoso, vas a tener éxito, pero no funciona. Por eso los remanentes, los hijos de Dios, que sois tan importantes, tenéis que estar orando con la palabra y recibiendo esa fuerza espiritual, orando para descubrir ese talento que Dios os ha dado. Cuando de verdad penséis que ya habéis encontrado ese talento, hay que contrastarlo, buscando personas que de verdad lo tengan, adultos,
para que ellos puedan examinar si realmente es un talento que tenéis y luego con ese talento especializarse, ¿verdad? Por supuesto, primero la parte espiritual, pero luego encontrar el talento y estar especializándose. De esa manera, Dios os va a levantar grandemente para la evangelización mundial. Pero Satanás, a las personas separadas de él, está obrando de esa manera. Y eso es la torre de Babel, ¿verdad? Vamos a unirnos y vamos a hacer una torre que va a ser más alta que Dios, ¿verdad? El humanismo total fracasó. Porque ese camino, ese falso éxito, fracasa grandemente. Pero la gente, al estar separada de Dios, no es consciente, no se da cuenta. Y conforme algunos suben, ¿pero para qué los sube Satanás? ¿Para qué? Para dejarlos caer, para que la caída sea todavía más fuerte. Por eso, ciertamente, a través de eso, las personas están sufriendo. Solo la palabra de Dios nos muestra esta realidad. Nosotros tenemos que estar viendo que la palabra enfatiza no solo el problema, eso lo muestra, pero enfatiza en la respuesta. Y la única respuesta, por gracia de Dios, es Jesús el Cristo. Nada más el hombre pecar, Dios por su gracia, aunque habíamos pecado, Él prometió que Jesús el Cristo vendría. ¿Para qué? Para poder sacarnos totalmente de esa destrucción, de toda maldición, de estar separados, de estar en pecado, de estar totalmente esclavizados a Satanás. Por eso tenemos que estar encontrando esa parte importante. En el Nuevo Testamento Jesús el Cristo vino y cumplió su obra. Todos los demás libros están mostrando ese acontecimiento de que realmente es real. Por eso es muy importante que estemos viendo la parte importante. Tenemos que aferrarnos, porque aunque seamos hijos de Dios, si no estamos aferrándonos a la respuesta de Jesús el Cristo sin darnos cuenta, seguimos aferrando a esas cosas, al yo, lo material, el éxito, y no funciona para nada. Por eso es muy importante ver cómo este Satanás no solo se queda ahí, él está construyendo y ha construido templos de idolatría. Es algo que está lleno, ¿verdad? Y templos muy bonitos, por ejemplo, aquí en Corea del Sur, que es un país tradicionalmente budista, la verdad que los templos budistas son espectaculares. Muchos de ellos están en lo alto de montañas, en medio de la naturaleza, una naturaleza preciosa, y uno sube allí, la verdad, y es un sitio agradable, bonito, pero claro, la gente va porque se siente bien y luego, sin darse cuenta, empieza a hacer idolatría, ¿verdad? Y ahí está, ese es el anzuelo, ¿no? A través de algo bonito, ¿verdad? Una vez estaba haciendo como senderismo y pasé por un templo budista y salió un monje tan amable, hablaba idiomas y todo, y nos hizo pasar, yo iba con mis hijos, nos atendió, nos dio un té buenísimo, nos sacó una fruta espectacular, y ahí estaba, y ahí pudimos también compartirle el Evangelio. Pero de esa manera tan amable, una persona que está sufriendo, separada de Dios, ante eso, pues se hace budista en un minuto, ¿verdad? Porque te tratan tan bien y es tan bonito y parece algo tan misterioso, y es algo agradable para las personas que están separadas de Dios. Por eso, ciertamente, esa es la estrategia de Satanás. No solo en Corea, a través de todas las partes, es algo universal, globalizado. Hay templos por todo el mundo de idolatría y la gente va simplemente por curiosidad. Hay veces que van por turismo, porque son edificios antiguos, pero al final empiezan a hacer idolatría. ¿Por qué? Porque el centro de esos lugares son los ídolos. Y eso al final se graba, se enraiza y llega a ser la naturaleza. De esa manera la idolatría trae destrucción. Por eso tenemos que conocer cuál es la estrategia de Satanás. A causa de eso, muchas personas empiezan a tener problemas espirituales graves, muchos de ellos problemas mentales. En este tiempo, desgraciadamente, muchísimas personas tienen problemas mentales y también jóvenes. Por eso tenemos que entender, como dice, como solo muestra la palabra, cuál es ese verdadero problema y también la única respuesta es solo Jesús el Cristo. El pueblo de Israel, aunque pudo
cruzar el desierto, salir de Egipto, incluso conquistar Canaán, todavía estaba aferrándose a otras cosas. Fíjense, pero somos nosotros así de duros, ¿verdad? Es tan fácil, se aferraban a otras cosas. Por eso, ciertamente, aunque pasaron 14 jueces, 14 generaciones, todavía estaban teniendo problemas continuamente. ¿Por qué? Porque se aferraban a otras cosas y continuamente les atacaban los filisteos. También ellos, la verdad que vieron los milagros en Egipto, las 10 plagas, tremendo, ¿verdad? Cómo pudieron ser liberados a través de pintar esa sangre del Cordero que representa a Cristo, algo tremendo. Cómo Dios abrió ese mar rojo, un camino en seco, y luego a través de ese mar destruyó sus enemigos. Eso es un milagro impresionante. Y durante 40 años vieron milagros continuamente, pero ellos se quedaban solo viendo el milagro, es decir, lo exterior. Era impresionante, ¿verdad? Pero no estaban viendo el Dios de los milagros. Que a través del nombre de Cristo tenemos el verdadero milagro, que podemos recibir la salvación. Por eso solo eran cosas atractivas, impresionantes, pero no se estaban aferrando a lo importante. Lo importante no es el milagro, sino el Dios Todopoderoso que a través de Cristo levanta milagros para cumplir la evangelización. Por eso ellos perdían continuamente esto y estaban sufriendo continuamente. Nuestra vida de fe, la verdad que a veces es así. Dios, cómo Dios ha obrado en mi vida, es tremendo, cómo Dios. Y luego, realmente, cuando ya estamos bien, ya empezamos a apoyarnos en otras cosas, ya dejamos a Dios en un segundo plano, ¿verdad? Y no funciona, porque Cristo ha venido a reinar en nuestras vidas. Y ciertamente solo dentro del pacto de Cristo podemos tener la respuesta. Fuera, sin mí, nada podéis hacer. Cada día hay que tomar el pacto de Cristo, cada día hay que estar orando, recibiendo ese poder del Espíritu Santo para ser testigos, para proclamar su evangelio. Si estamos enfocados en otras cosas, no funciona. Por eso ellos habían visto grandes milagros, pero ciertamente se estaban aferrando en otras cosas. Y fue en ese tiempo que Dios utilizó a su sierva, a Ana. Esta Ana en un principio estaba orando por cosas incorrectas, ¿verdad? Por su hijo. ¿Por qué? Porque no tenía hijos, y Penina, que era la otra mujer de su esposo Elcana, tenía muchos hijos. Y por supuesto Penina se estaba molestando continuamente, burlando de Ana, porque Ana no podía tener hijos, y eso era una afrenta muy grande. Ya era una desgracia eso, ¿verdad? Incluso que aquella, la rival, le estuviera totalmente burlando. No podía resistirlo, por eso dice que se levantó y se fue a orar. Pero estaba orando de una manera incorrecta. Y es muy importante que estemos buscando esa oración correcta. Hay una oración que tenemos que buscar los hijos de Dios. Había un joven estudiante que la verdad tenía un nivel muy alto, era un intelectual, pero él totalmente vivía una vida disipada totalmente, todo fiestas, todo cosas incorrectas estaba viviendo, ¿verdad? Su madre sufría grandemente, porque la madre era creyente, y ver a su hijo realmente cómo estaba tirando la vida, la verdad que empezó a orar por él. Pero sus amigos le decían, no ores ya por tu hijo, ese, no hay quien lo cambie, ya está perdido totalmente, decían así, ¿verdad? Pero esta mujer se llamaba Mónica, ella oraba con fe, sabía cuál es la oración correcta, el poder de la oración, la autoridad que tenemos en la oración los hijos de Dios. Y ciertamente, un día Dios le dio la respuesta. Agustín es ese joven. Se hizo un gran teólogo, un teólogo que sigue siendo de bendición hoy en día. Por eso, ciertamente, a través de la oración, esa oración que tenemos que buscar los hijos de Dios conforme al plan y la voluntad de Dios, Dios hizo un milagro. Y también, a través de la oración de Ana, cuando dejó de orar
por sus propias cosas, por su propia guerra, empezó a orar esa oración para cumplir el plan de Dios, por supuesto Dios le dio respuesta. ¿Y quién le dio? A Samuel. Samuel fue un líder que Dios utilizó para cambiar toda su época. No fue cualquier persona. Por eso ciertamente cuando oramos correctamente, Dios levanta grandes obras. Tenemos que orar para que Dios esté cumpliendo su plan absoluto. Ese es el comienzo. Hay un plan absoluto. Absoluto se refiere que Dios lo ha dado, que Dios lo va a hacer, que nadie lo puede impedir. Yo tengo que alinearme, encontrarlo, ese plan absoluto, para estar alineándome al plan de Dios, porque Dios siempre cumple su plan. Por eso este Samuel se levantó, hizo ese movimiento de Mizpa, donde reunió a todo el pueblo, primera de Samuel 7, y allí les hizo dejar toda la idolatría, aferrarse solo al pacto de Jesús el Cristo. No solo eso, también fue utilizado Samuel para traspasar el pacto ¿a quién? A David, el gran rey David. Ese siervo que era conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Por eso, realmente, Dios le dio gran respuesta. Ella estaba solo quejándose primero, ¿verdad? Porque no tenía hijos, pero luego cuando pudo estar cambiando su oración conforme al plan absoluto de Dios, ya todo cambió. Dios le dio gran respuesta. Por eso nosotros tenemos que entender cuál es la oración que tenemos que tener. Y hay que descubrir 3 oraciones muy importantes. La primera es, tenemos que darnos cuenta si estamos orando solo por cosas físicas. Y eso sin darnos cuenta nos pasa bastante, ¿verdad? Oraciones centradas en yo, en nosotros, en nuestros planes, en nuestros propios deseos. Y así estaba orando Ana. Y el pueblo de Israel, por supuesto, le gustaba, ¿verdad?, las cosas físicas. Ellos les encantó salir de Egipto, ¿verdad? Era algo muy bueno. También les gustaba cuando Dios cada día les daba el maná, el alimento del cielo, ¿verdad? También le gustaban los milagros. Pero realmente ellos, aunque entraron a Canaán, ellos perdieron lo importante. Se quedaban solo en la apariencia, en las cosas físicas. La verdadera respuesta está en Cristo. En Él Dios nos ha dado todo. Colosenses 2:10, en Él estamos completos. Por eso tengo que aferrarme a Cristo. Fuera de Cristo no funciona. Y ellos se quedaban con la apariencia, con el pan. Pero lo importante es aferrarse al pacto de Cristo. Por eso al conquistar Canaán durante 14 generaciones, tenían problemas, los filisteos les atacaban, les robaban, les mataban continuamente, y eso habla del mundo espiritual. Cuando un hijo de Dios deja de aferrarse a Cristo, Satanás te engaña, te roba, te ataca continuamente. Eso se refiere a eso, esos son los filisteos. Por eso, ¿qué hacían ellos? Primero tenían paz, ¿no? Tenían una época de paz, de abundancia, y luego en ese tiempo es cuando empezaban siempre a hacer idolatría, a poner cosas y personas en primer lugar antes que Dios. Eso es la idolatría. ¿Qué ocurría? Como consecuencia de la idolatría venían lo tercero, los desastres. Después de los desastres, ¿qué venía? El arrepentimiento. Y ya clamaban, pedían perdón a Dios, y Dios, lo quinto, les enviaba un evangelista para restaurar el evangelio. Pero siempre, durante esos 14 años eran esos ciclos. Tenían paz, idolatría, desastre, sufrimiento, se arrepentían y otra vez les daba el evangelista para restaurar el evangelio. Por eso, incluso en Jueces 21-25, que es el último versículo, dice algo tremendo. Dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es lo que hacían, lo que querían, lo que cada uno le daba la gana, eso es lo que hacían. Por eso en ese estado, no solo ellos sufrieron, sino lo peor, su siguiente generación. Ellos no conocieron correctamente a Dios, perdieron el pacto y
No solo eso, tampoco conocían, dice en Jueces 2, las obras de Dios. Por eso es muy importante ver conforme a la palabra, porque es muy real, ¿verdad? Tiene mucho que ver con nuestras vidas. Pero en ese tiempo, realmente, Ana, a través de esa dificultad, cuando se dio cuenta que estaba orando por cosas físicas que no funcionan, ella pudo descubrir la segunda oración, la importante, la oración espiritual. Y tenemos que dejar esa oración física que no funciona y empezar a disfrutar esa oración espiritual. Ellos salieron de Egipto, ¿por qué? Por las 3 fiestas. ¿Qué son las 3 fiestas? La Pascua, Cristo, la salvación. El Pentecostés, el poder del Espíritu Santo, la guía, la bendición. Y la cosecha. Realmente el respaldo del trono celestial. Es a través de Cristo, es la obra de Dios. Por eso no hay que perder lo importante. No quedarse en los milagros, en las apariencias. Todo a través de Cristo. A través de Cristo entramos en el reino de Dios. Al proclamar el nombre de Cristo, el reino de Dios se establece donde estamos y Él nos da el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Por eso ciertamente esa tiene que ser nuestra oración. En el nombre de Jesús el Cristo. Ellos, ciertamente, tomando el pacto de Cristo, del reino de Dios, de la llenura del Espíritu Santo, Dios obró para poder liberarlos, para poder hacerles cruzar el desierto, para poder hacerles conquistar la tierra prometida. ¿Cómo fue? Con el poder del trono celestial. Cuando estamos orando realmente en el nombre de Cristo, ahí se levanta la bendición del trono celestial, se levantan respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Es muy científico. Y se levanta la luz del Evangelio que podemos llevar a las 237 naciones. Eso es lo que experimentó realmente el pueblo de Israel para poder, como he dicho, ser liberados, cruzar el desierto, conquistar esa tierra de Canaán. Y eso es para nuestras vidas ahora, cuando estamos orando correctamente esa oración espiritual en el nombre de Cristo, recibimos las mismas respuestas. Por eso Ana, cuando empezó a orar de manera correcta, Señor, ciertamente dame un hijo, es un nazario, alguien que te va a servir, lo voy a entregar para tu servicio, para que restaure el Evangelio, para que pueda predicar el Evangelio toda su vida, para que te sirva toda su vida. Igual que fue Sansón, Elías, Juan el Bautista, todos fueron nazarios. Y esa era la oración espiritual, ¿verdad? Ya no era algo físico para pelear o para su propio interés. Era una oración conforme al plan absoluto de Dios. Por eso Dios ciertamente le dio respuesta. Y si estamos descubriendo, si estamos experimentando esa oración espiritual, ciertamente Dios va a dar respuesta. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, para que el nombre de Jesucristo sea proclamado con poder para el evangelismo, para que su reino se establezca. Ese es el deseo de Dios. Y también hay que descubrir una tercera oración muy importante, una oración que solo parece que no hay respuesta. No hay respuesta, ¿no? Somos esclavos y parece que estamos orando y no hay respuesta. Pero ciertamente hay una respuesta oculta ahí. No es la respuesta que nosotros esperamos, es una respuesta que Dios está dando de manera oculta. Por eso es una oración como sin respuesta, pero sí que hay respuesta. Es una respuesta oculta. Cuando eran esclavos, realmente era el tiempo para conquistar esa cultura de Egipto. Por eso parecía que no había respuesta, pero Dios tenía un plan con esa situación de ser esclavos. Allí, cuando Moisés fue con el pacto del sacrificio de sangre, se levantaron 10 desastres, ¿verdad? Eran 10 desastres para Egipto, para el pueblo de Israel eran 10 milagros. Pero a través de esos 10 desastres, el Señor derrumbó toda la cultura de la oscuridad, toda la idolatría. Cayeron todos los ídolos de Egipto. Por eso era la respuesta oculta que estaba ahí. Y ellos iban por el desierto. 40 años y estarían orando, ¿verdad?
Pero 40 años y parecía que no había respuesta. Pero también Dios tenía una respuesta oculta, muy importante. ¿Cuál era la respuesta oculta? Esos 40 años era el tiempo para grabar, para enraizar, para tener la naturaleza del Evangelio. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque si hubieran llegado a conquistar Canaán sin haber cambiado lo grabado, lo enraizado, esa naturaleza, hubieran salido corriendo, porque no tenían realmente fe, tenían todavía ese pensamiento de esclavos. Unos esclavos no pueden conquistar. Por eso Dios parecía que no daba respuesta, pero estaba dando la mejor respuesta, una respuesta oculta. Por eso hay veces, como creyentes en nuestra vida de fe, que parece que no ocurre nada, ¿verdad? Uy, Señor, estoy orando y parece que, no sé, que estoy aquí en un bucle, ¿no? Que no pasa nada, que... Pero no. Dios está obrando, siempre está obrando. Y a lo mejor es una respuesta sin respuesta, es decir, una respuesta oculta, que no nos damos cuenta cuál es la respuesta que Dios nos está dando. Pero los hijos de Dios, por su gracia, siempre tenemos respuesta. Ese tiempo de estar en bucle puede ser también un tiempo donde Él quiere que estemos cambiando lo grabado, lo enraizado, la naturaleza, que nos aferremos solo a Cristo, que entreguemos realmente toda nuestra vida para proclamar su Evangelio. Por eso, también, en esa situación, dificultad de Ana, que ella estaba sufriendo, llorando con lágrimas, porque no tenía hijos, parecía al principio que Dios no le daba respuesta, pero había una respuesta oculta, bien importante. ¿Cuál era? Dios iba a levantar a través de Ana un gran líder, un evangelista para cambiar su época con el Evangelio. Fíjense qué respuesta tan grande. Parecía un sufrimiento, pero el camino para levantar ese tremendo plan de Dios. Y en nuestra vida es igual. Por eso que puedan estar conforme a esta palabra, descubriendo esas 3 oraciones tan importantes que pudo descubrir Ana, a través de la oración de esta mujer tan importante, que estaba en medio de problemas cuando empezó a orar, cuando quitó esa oración física que no funciona, esa oración centrada en mí, fuera, y empezó a descubrir esa oración espiritual, creyendo, aferrándose solo al pacto de Cristo. En ese momento Dios le dio gran respuesta y pudo entender que cuando parecía que no tenía respuesta, Dios estaba obrando, había una respuesta oculta. Por eso ciertamente que podamos estar disfrutando de esa oración cada día. Tenemos que estar preguntándonos delante del Señor: Señor, ¿qué es lo que deseas para mí, para esta época? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres utilizar mi vida para la evangelización en este tiempo? Tenemos que orar de esa manera. Él quiere utilizarnos de una manera que tiene preparada solo para nosotros, para poder cumplir a través de nuestras vidas la evangelización mundial. Por eso hay que tener ese tiempo de orar delante del Señor, que podamos orar oración marcada, oración continua, 24 horas en cada lugar que estemos, y cuando hay problemas, concentradamente, esa oración concentrada. Pero realmente, cuando estamos orando, tomando el pacto de Cristo para que el reino de Dios se establezca, ahí se levanta esa bendición infinita del trono celestial. Es la bendición que se va a levantar, esas respuestas que en verdad trascienden el tiempo y el espacio. Y la luz del Evangelio, Dios nos va a utilizar para llevarlos hasta la última de la tierra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar descubriendo esas 3 oraciones tan importantes y que estemos aplicándolas cada día a nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Que podamos estar realmente disfrutando esa oración espiritual, que podamos orar y descubrir también esa oración que parece que no tiene respuesta, pero tú tienes una gran respuesta oculta. Que podamos alinearnos y encontrar cuál es tu plan absoluto para nuestras vidas, para poder salvar esta época con el Evangelio. Padre, gracias porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo,
Amén. Padre, que bendigas cada hermano y hermana que nos escuchan. Bendice las familias que representamos. Bendice cada uno de los países hispanos. Que bendigas a tu iglesia en todo el mundo, que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Y que el Señor Jesucristo venga. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan aferrarse fuertemente a esta palabra que Dios va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje de sanidad. Les pido que estén orando para que el Señor esté dándonos la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.